Tengan a la vista Filipenses 2. Este tema de la humillación de Cristo lo vimos también hace 8 días. Vamos a agregar algo más. Antes de empezar vamos a hacer otra oración. Te damos gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Pedimos tu ayuda en este momento para exponer tu santa palabra, sin la cual no se puede hacer nada. Te necesitamos, Padre. Haznos entender cuán frágiles somos, cuánto dependemos de ti. No podemos entender nada sin tu ayuda, mucho menos obedecer. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos capacite para una cosa y para la otra, y que nos hagas una iglesia obediente y fiel. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Vimos cómo el apóstol Pablo pone como ejemplo de humildad a Cristo. Cristo era Dios y vino a servirnos. ¿Nosotros esperaremos que los demás nos sirvan a nosotros? Cristo no vino a ser servido. Antes de venir al mundo, Cristo estaba en el cielo y todos le servían. Los ángeles y los arcángeles y los serafines, todo el mundo le servía. Pero vino a servirnos a nosotros. Cristo se humilló voluntariamente. El Padre no lo obligó a venir. Él tomó la decisión de venir. Nosotros debemos humillarnos también voluntariamente. ¿Se acuerdan que Cristo dice que los cristianos debemos tomar nuestra cruz? Vean, Él no nos la impone. Él dice que nosotros debemos tomarla voluntariamente. Cristo tomó la cruz voluntariamente. Debemos aprender a ya no pensar tanto en nosotros mismos. Debemos aprender a pensar en los demás. Dice en el versículo 4, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este versículo nos dice que no es pecado que pensemos en nosotros. No es pecado que nos preocupemos por nosotros y por nuestra familia. El problema es hacer eso y hacer a un lado a los demás. Nos importa nuestra familia, pero no la familia de otros. Ahí está el problema. Si no pensamos en otros, si olvidamos a los demás en nuestras oraciones, una posible causa es la soberbia. Otra posible causa es el egoísmo. Y podemos pensar que somos egoístas, podemos pensar que hay soberbia en nosotros y pasar meses y años y seguir igual. No basta con lamentarnos por nuestra falta de humildad. No basta lamentarnos por nuestra soberbia y por nuestro egoísmo. Debemos hacer algo. ¿Estamos conscientes de qué es lo que merecíamos y de qué es lo que tenemos ahora por Cristo? Se nos exhorta a imitar a Cristo. Él es nuestro supremo modelo, nuestro supremo ejemplo. Él era Dios, pero todo lo que tuvo que hacer para salvarnos. Dice el versículo 6, el cual, está hablando de Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta palabra siendo es un versículo presente continuo. Quiere decir que Él siempre fue Dios. O sea, Él no llegó a ser Dios. Cristo es eternamente Dios. Desde la eternidad, Él es Dios. Cristo no empezó a ser Dios. Eso es lo que creen algunos. Por ejemplo,
Un profesionista en este mundo obviamente no nació siéndolo. Un médico, un arquitecto, un ingeniero no nacen siéndolo. Tienen que estudiar, tienen que aprender para llegar a serlo. Cristo no tuvo que estudiar, Cristo no tuvo que aprender para llegar a ser Dios. Él es Dios desde la eternidad. El otro día el hermano Gonzalo habló de la eternidad de Dios. No es difícil pensar en el hecho de que Cristo es Dios y que no tiene fin. Nunca dejará de serlo. Él es eterno. Pero ¿cómo es que Él nunca fue creado? Podemos entender un poco acerca de la eternidad futura, pero ¿cómo entenderemos acerca de la eternidad pasada? Nunca hubo un tiempo que Dios no existiera. Dios siempre ha existido. Y si ustedes tratan de entender eso, su cerebro va a explotar. No podemos entender eso. Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, esta palabra forma es la palabra griega morfe. Él tenía la forma de Dios. Quiere decir que si tenía la forma de Dios, Él era Dios. Si Él tenía la forma de Dios, quiere decir que los atributos de Dios eran de Él también. Dios es todopoderoso, Cristo lo era. Dios es omnisciente, Cristo lo era. Dios es misericordioso, Cristo lo era. Dios es santo, Cristo lo era. Todo lo que le pertenecía al Padre le pertenece al Hijo también. Pero ese Dios todopoderoso que vino al mundo y se hizo hombre, nos ha expuesto como ejemplo. Si Él se humilló, ¿por qué nosotros no? Vean otra vez el 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y por qué tengo yo que ir a la tierra? ¿Por qué yo? Yo soy Dios. Él no se aferró a eso. No se aferró a sus derechos que como Dios le pertenecían. Hay un versículo, no lo apunté, que dice que en Cristo mora la plenitud de la deidad. ¿Por qué mora la plenitud de la deidad en Cristo? Porque Él es Dios. O sea, a Cristo no le falta nada. No carece de nada. Todos los atributos del Padre son los mismos atributos del Hijo. El apóstol Pablo también dice en otra parte que los creyentes vemos en Cristo la gloria de Dios. Vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y es por eso que Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No que Él sea el Padre. Pero viéndolo actuar, los discípulos deberían de haber entendido que Él era Dios. Los cristianos vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Los inconversos no pueden. Los inconversos, algunos tal vez simpaticen con Cristo, tal vez les guste traer aquí una medalla, pero no pueden someterse a Él. No lo ven como Dios, no le obedecen. Muchos delante de un crucifijo se persignan, pero no obedecen a Cristo. Pero Cristo, como Dios que es, Él exige nuestra obediencia. No nos la pide por favor. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Imagínense que Él trajera una inscripción que dijera igual a Dios. Pues se quitó esa inscripción. Yo no soy igual a Dios. Yo voy a la tierra. Yo voy a hacerme siervo. Voy a morir en la cruz por los pecadores. Vean, no se despojó de su divinidad. No. Se despojó de sus derechos que como Dios le correspondían. No podía despojarse de su divinidad porque Él no podía ser menos de lo que es. Cristo es el Rey de Reyes. Nosotros así lo entendemos. Pero no vino a la tierra como Rey de Reyes. No vino exigiendo. Él vino humillándose. No vino para ser servido, sino para servir. Pero vean, aunque Él era manso y humilde, cuando Él predicaba, en su predicación había autoridad. La autoridad de un rey. Por ejemplo, al final del Sermón del Monte, ¿se acuerdan ustedes que dice? ¿Cómo dice? Que el que no edifica sobre la roca es un necio. El que edifica sobre la arena es un necio. Los que edifican sobre la roca son sabios.
porque cuando venga la tempestad, cuando venga el río, cuando vengan los vientos, va a permanecer lo que edificaron. ¿Qué daba a entender Cristo con eso? Daba a entender esto: los que me obedecen son sabios, los que no me obedecen son tontos. Así de sencillo. Si ustedes me obedecen, le dice a sus discípulos, ustedes van a acabar bien. Y si no me obedecen, ustedes van a acabar mal. Pero algunos piensan que Cristo se despojó de su divinidad. ¿Saben por qué piensan eso? Porque piensan que si no lo hubiera hecho, no hubiera podido morir. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Entonces dicen, no, el que murió en la cruz no era Dios, el que murió en la cruz era un hombre. Porque él pudo morir. Un hombre puede morir, pero Dios no puede morir. Pero esas personas están equivocadas. El que murió en la cruz era un hombre, pero era Dios también. Si el que murió en la cruz, escuchen esto, si el que murió en la cruz hubiera sido solamente un hombre, nuestros pecados no hubieran podido ser perdonados. Ningún hombre puede pagar por los pecados de otro hombre. Si el que hubiera muerto en la cruz, como dicen los falsos testigos de Jehová, era un ángel, no nos hubiera servido de nada, porque un ángel no puede pagar por los pecadores. Pero Cristo pudo. ¿Por qué? Porque Él era Dios. El que murió en la cruz era Dios y era hombre también. ¿Qué hubiera pasado si el que murió en la cruz hubiera sido nada más un hombre? Bueno, para empezar, Él no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó. Y Él tomó la decisión de resucitar. Si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, nadie en este mundo hubiera podido ser salvos. No somos salvos por nuestras obras. Nadie es salvo por portarse bien. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. La salvación a nosotros no nos cuesta nada. A Cristo le costó todo, a nosotros nada. Además, otra cosa, el que moría en la cruz tenía que ser Dios, pero también tenía que ser hombre. Tenía que ser ambas cosas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que por culpa de un hombre caímos. Por culpa de Adán. Entonces, gracias a un hombre teníamos que ser levantados. Por un hombre caímos, por otro hombre somos levantados. Adán desobedeció, el primer Adán, el postrer Adán, Cristo Jesús, obedeció. Cristo vino a hacer lo que Adán no hizo, y es por eso que así podemos ser salvos. Otra cosa que demuestra claramente su divinidad es que los discípulos en una ocasión vieron cómo su cuerpo se transfiguró, ¿se acuerdan? Que sus blancos se volvieron blancos como la luz. Sus discípulos lo contemplaron. Ya no les quedó ahí ninguna duda. Dice el 7, sino que se despojó a sí mismo. No lo despojaron. Él voluntariamente se despojó de sus derechos. El Padre no lo obligó. Se despojó de sus riquezas. Él en el cielo nada le faltaba. Pero cuando Cristo vino al mundo, Él nunca fue rico. Él fue un carpintero. Cristo nunca tuvo una casa propia. Nunca tuvo un coche. Los coches de aquel tiempo eran los asnos. Cristo nunca fue dueño ni siquiera de un asno. ¿Se acuerdan que tuvo que pedir prestado a uno? ¡Wow! Cristo no tuvo dónde nacer. El pesebre donde nació ni siquiera era de él. El pesebre donde nació le fue prestado. Y otra cosa, cargó con una enorme deuda. ¿Por qué tenía él que pagar aquella enorme deuda? No tenía ninguna obligación, pero vino al mundo y la pagó. Se despojó de esa autoridad para hacer la voluntad del Padre, como si la autoridad del Padre fuera superior a la de él, pero en el cielo no era así. En el cielo el Cristo no era inferior al Padre en ningún sentido. No alcanzamos a entender bien eso. Pero en el cielo no hay tres dioses. No hay un Dios que es un Dios Padre y otro que es un Dios Hijo y otro un Dios Espíritu Santo. No hay tres dioses. Nomás hay uno.
Entonces se despojó de su autoridad para hacer la voluntad del Padre. Que no se haga mi voluntad, le dijo, sino la tuya. En otras palabras, cuando Cristo estaba en el cielo, Él no obedecía a nadie. Aquí si un padre tiene un hijo, el hijo tiene la obligación de obedecer al padre. El padre no va a obedecer al hijo, aunque tal vez en algunos casos así sea. Hay padres que obedecen a sus hijos, pero lo correcto es que los hijos obedezcan a los padres. Pero en el cielo el hijo no obedecía al padre. Cristo vino al mundo como subordinado, pero en el cielo no era subordinado. Los testigos de Jehová creen que Jehová es Dios y no creen que el Hijo lo sea. Imagínense un testigo de Jehová que anda de casa en casa vendiendo folletos, vendiendo revistas, vendiendo Biblias. Piensa que se está ganando el cielo por eso. Un día va a morir uno de estos testigos y va a llegar al cielo y va a tocar la puerta y va a querer ver a Jehová. Y le van a decir, el que está aquí es Cristo. No. Yo quiero ver a Jehová. Qué chasco se va a llevar cuando le digan que Cristo es Jehová. Pobre gente. ¿Cristo es Jehová? ¿Qué diferencia hay entre el Cristo del Nuevo Testamento y el Jehová del Antiguo? No hay ninguna. Es el mismo Dios. Vean Juan 4. Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Vean. O sea que Él vino, Cristo, consciente de que venía a hacer la voluntad del Padre y de que el Padre le había enviado. Pero el hecho de que el Padre lo haya enviado no quita lo que ya les dije, que Él vino voluntariamente. ¿Sí? Y dice, y que acabe su obra. O sea, la obra de Dios era la obra de Cristo. Y es exactamente en la cual estamos involucrados. La obra de Dios es la misma obra de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues haciendo esa obra, se supone. Entonces Cristo no era independiente, no actuaba de una manera independiente, de una manera autónoma. El hombre orgulloso quisiera ser autónomo, quisiera ser independiente, no quisiera depender de nadie. Pero vean, Cristo, para toda su obra, Él dependía del Padre y aún del Espíritu Santo. Se despojó de sus derechos legales. Eso lo dice Pablo en Gálatas 4:4. ¿Quieren verlo? Gálatas 4:4 lo leemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vean, Cristo fue el autor de la ley. Pero vean, Cristo vino al mundo y se sometió a la ley. ¿Por qué tenía Cristo que someterse a la ley? Cristo no estaba obligado a eso. Por ejemplo, vemos claramente esto con el siguiente ejemplo. Si nosotros sabemos que no debemos matar, no es solamente por lo que nos dicen las autoridades. Dios nos dice eso, no matarás, no debemos matar. Esa es la ley de Dios. Pero vean, Dios mata. Si Dios mata, por ejemplo, han muerto 36,000 en Gaza por medio de los israelitas. Esos 36,000 muertos es Dios el que los ha matado. Los que mueren en un terremoto, en un huracán, es Dios quien los mata. Dios mata y a Él nadie lo puede enjuiciar. Él no nos da explicaciones. Él nos dio la vida y Él nos la va a quitar, nos guste o no. Eso quiere decir que Dios está por encima de su propia ley. Pero vean, Cristo vino, el autor de la ley, a nacer bajo la ley. Vivió bajo la ley, obedeció la ley, se sujetó a la ley y murió bajo la ley.
la paga del pecado es muerte y es por eso que murió. Él no pecó, pero como llevó nuestro pecado, tenía que morir por lo mismo. Vuelvan a Filipenses 2. 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, vean, no en apariencia. Él no fingía que era un siervo. Él actuaba y pensaba y trabajaba y obraba como un siervo piensa y actúa, etc. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera venido en forma de Dios? Si hubiera venido en forma de Dios y no de siervo. Vean la pregunta que le estoy haciendo. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera venido Cristo en forma de Dios, pero no en forma de siervo? Si hubiera venido en forma de Dios, hubiera traído el látigo en la mano. ¿Saben qué? Y ustedes me van a obedecer. Yo soy Dios. Y aquel que no me obedezca, wow. Cristo no vino así. ¿Se acuerdan cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de 40 días? Su rostro brillaba, su rostro resplandecía, ¿se acuerdan? ¿Qué les dijeron los israelitas? Dice, no soportamos ver esa luz que tienes en el rostro. Y entonces lo hicieron que se pusiera un velo para ocultar el resplandor de Dios que traía en el rostro. ¿Qué le había dicho Dios antes? Dice, no podrás ver mi rostro, le dijo Dios a Moisés. Dice, porque no me verá hombre y vivirá. No podemos ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. Pero es posible que haya personas que quisieran ver a Dios para creer que existe. Imagínense que un inconverso le dijera a Dios, mira Dios, te voy a ser franco, yo no creo que existas. No habría modo de que te me aparecieras, de que yo pudiera verte, de que mis ojos pudieran verte para creer que existes. Si tú te me apareces, te prometo que te voy a obedecer, voy a hacer lo que me digas. Pero Cristo no hará semejante cosa. Dios no hará semejante cosa. Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Bueno, la Biblia no dice que haya enderezado un jorobado, ¿verdad? Los que vieron a Cristo personalmente, ¿qué veían en él? Un hombre como todos los demás. Ya ven que en las pinturas, en los grabados, pintan a Cristo como rubio, de ojos verdes y con su tez blanca. Pero es difícil de creer que Cristo haya sido así. Cristo lo más seguro es que era medio morenito, porque los judíos son así. Y entre los judíos no hay tantos que tengan ojos claros. Entonces, que no nos lo quieran pintar tan guapo, porque de seguro que no lo era. Los que vieron a Cristo no lo vieron que fuera diferente a los demás. O sea, físicamente, Cristo era como todos los demás hombres. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo se humilló. Pero yo les dije hace 8 días que la concepción de María fue algo vergonzoso. José no quería recibirla como esposa, porque decía, no, ¿cómo que? ¿Cómo es que estás embarazada? ¿Cómo que lo que traes en el vientre es obra del Espíritu Santo? O sea, no cabe duda que José necesitaba mucha fe para poder creer eso. Jesús nació de la Virgen María, pero escuchen, ella no nació de José. Su madre era la Virgen María, pero su padre no era José. ¿Pero por qué tenía que ser así? Ustedes ya lo saben. Al nacer de la Virgen María, pero no de José, escapó de la naturaleza pecaminosa de Adán. Porque si de José, porque si José hubiera sido su padre, entonces Cristo hubiera sido pecador. ¿Por qué? Porque José era pecador. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, no podía tener un padre humano. ¿María entendía esto? ¿María sabía esto? Jesús fue un hombre como todos nosotros.
con una diferencia, que Él nunca pecó. Si nosotros tratamos de entender que Cristo era hombre y Dios al mismo tiempo, no podemos entenderlo. Cristo no comería alguna vez una comida que le hiciera daño. Si los apóstoles comieron algo que les hizo daño y Jesús comió lo mismo, ¿no le haría daño también a él? La Biblia no lo dice, pero si su cuerpo era como el de todos nosotros, pues yo diría que también pudo haberse enfermado. ¿O no? ¿O estoy especulando pecaminosamente? ¿Sí? ¿Sí? Podríamos discutirlo, ¿no? Porque diríamos, si Él era Dios, el poder que había en Él, pues cortaría de tajo con una infección o con algo que le pudiera haber hecho daño. Podríamos pensar, ¿no? Pero repito, el que murió en la cruz era Dios, pero era un hombre. ¿Cuántos años duró la humillación de Cristo? 33 años. Cuando Cristo era un jovencito, tenía sus hermanos y sus hermanos tendrían malos pensamientos acerca de él. De seguro pensarían que era un presumido, pensarían que se daba ínfulas, pensarían que, pues, ¿qué se cree este? Pues es nuestro hermano. No creían en él. Y si sus hermanos pensaban mal de él, él conocía los malos pensamientos de sus hermanos. Cristo conocía los malos pensamientos de toda la gente. Nadie puede hacer eso sino Dios. Vean Hebreos capítulo 10. Este versículo 5 es increíble, pero vean lo que vamos a empezar a leer desde el 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios del Antiguo Testamento no perfeccionaron a nadie. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Aquellos sacrificios no limpiaban el pecado de la gente. Si lo hubieran hecho, hubiera sido necesario suspender aquellos sacrificios, pero tenían que ser continuos porque no podían quitar de manera permanente los pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero vean lo que dice el 5, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿saben por qué me sorprende el versículo 5? Porque aquí no menciona la palabra Dios, ni la palabra Cristo tampoco. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, ¿entrando quién? Cristo. Cristo es el que entró en este mundo, porque Él estaba en el cielo. Entrando en el mundo, dice, le dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Bien, este cuerpo le fue preparado en el vientre de la Virgen María. Ahí se lo preparó. Pero eso fue humillante. Fue humillante que el Dios eterno, al cual los cielos de los cielos no le pueden contener, una matriz de una mujer pudiera contenerlo. ¿Cuánto puede medir la matriz de una mujer? Pues un tanto así. Y ahí nació el Hijo de Dios. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Así dice esta versión. Hay otra versión que dice, me apropiaste cuerpo. Aquí habla del pacto de la redención. Aquí habla del pacto de gracia. ¿Por qué dice, me preparaste cuerpo? ¿Quién fue el que preparó el cuerpo? El Padre. ¿A quién le preparó el cuerpo? A Cristo.
Entonces, el cuerpo del niño Jesús era un cuerpo que Dios lo preparó exactamente para que ahí naciera Jesús, para que ahí naciera Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, el Padre envió al Hijo. El Hijo se comprometió a venir. Ahí está el pacto. Y el Espíritu Santo se comprometió a hacer su obra también, porque la Virgen María quedó embarazada porque la sombra del Espíritu Santo le cubrió. Entonces ahí estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando de acuerdo para que el niño Jesús naciera. Y a ellos ya sabían lo que ese Hijo vendría a ser. Y eso fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Padre pondría su parte, el Hijo pondría la suya y el Espíritu Santo pondría también la suya. Entonces, Cristo llegaría a ser hombre, pero sin dejar de ser Dios. Y es así que Él pudo ser el mediador entre Dios y los hombres. Ningún ángel podría haber hecho eso. Ningún ser humano podría hacerlo. Cristo era el único capacitado para eso. Y yo les dije hace rato que Cristo nació bajo la ley. Cristo se comprometió a cumplir la ley. ¿Pero por qué tenía que cumplirla? Porque ningún ser humano jamás la pudo cumplir. Entonces, Cristo la cumplió en nuestro lugar, por todos los que creeríamos en Él. Y nosotros somos salvos por la obediencia de Él a la ley, no por la nuestra. Somos salvos por creer que Él obedeció todo lo que tenía que ser obedecido. Cristo cumplió todo lo que la ley exigía. Cristo fue obediente hasta la muerte. Es lo que dice Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la obediencia pasiva, cuando murió en la cruz. La obediencia pasiva es que no se defendió. La obediencia activa es su obediencia a la ley. Ambas obediencias eran necesarias. De nada servía que hubiera obedecido la ley, pero que se hubiera negado a morir en la cruz. Las dos cosas eran absolutamente necesarias. Ahora ven otro texto, también en Hebreos, en el capítulo 5. 5:8. Y aunque era hijo, vean, está hablando de él, está con mayúscula. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo es que Cristo aprendió la obediencia? Vean, nosotros tenemos que aprender la obediencia, porque fuimos hijos de desobediencia, pero Cristo no. ¿Pero por qué dice aquí que aprendió la obediencia? Porque cuando estaba en el cielo no obedecía a nadie. Entonces, el que nunca obedeció a nadie, tuvo que obedecer a José y a María. Y José ni su padre José era su padrastro, diríamos, ¿no? Y tuvo que obedecerlo. Todo lo hizo voluntariamente, pero lo hizo con gozo. Sus sufrimientos, aunque fueron terribles, lo soportó con gozo, porque él veía por anticipado el fruto de la aflicción de su alma, como dice Isaías 53. Él sabía que muriendo en la cruz, millones y millones de personas seríamos salvas. Él sabía que su muerte no sería en vano. No como dicen algunos que Cristo murió para hacer posible la salvación de los pecadores. No. Bien, en un sentido es cierto. Cristo murió para hacer posible la salvación de los pecadores. Porque si no hubiera muerto, pues no hubiera habido salvación para nadie. Pero Cristo no murió para hacer posible la salvación de los pecadores en otro sentido, no. Cristo murió para asegurar la salvación de ciertos pecadores. Los sufrimientos de Cristo fueron terribles, pero los soportó con gozo, como la mujer que sufre los dolores de parto, que dicen que son dolores horribles, pero pues la madre, con tal de tener el hijo, pues soporta los dolores y ya después cuando tiene el hijo en sus brazos, se goza y ya se olvida de sus sufrimientos. Bueno, pienso que se olvida. Cristo sí se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Como se humilló hasta lo más bajo, Él fue exaltado hasta lo más alto. Vean, nosotros quisiéramos ser exaltados sin tener que humillarnos. Queremos una corona y no queremos la cruz. Como Cristo hizo lo que hizo, se convirtió en el centro de todas las cosas. Todo mundo tendrá que doblar su rodilla delante de Cristo. Los que no quieren doblar su rodilla por la buena aquí, tendrán que doblarla por la mala. Los que no quieren obedecer a Cristo ahora, lo lamentarán eternamente. Debido a lo que Cristo hizo, se convirtió en el centro de todas las cosas. Todas las cosas del universo giran alrededor de Él. Y vean cómo dice el 9 y el 10, por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, todos los seres humanos, todos los demonios, Satanás mismo. Todo mundo tendrá que inclinarse delante de Jesús. Ahora, si Cristo es el centro del universo, si alrededor de Él deben de girar todas las cosas, entonces ¿no debiera estar Él en el centro de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestros corazones? No basta con decir que creemos en Dios. Algunos dicen que creen en un poder superior. ¿Y eso de qué les sirve? Los que creen en un poder superior dicen ser humildes, pero dicen, no, yo creo que hay un poder superior al mío. Eso no basta para ser salvo. Ni creer que Cristo es Dios basta para ser salvo. Es necesario que nos sometamos a Él, que doblemos nuestra rodilla ante Él ahora. Porque si queremos doblarla cuando ya estemos muertos, ya no tiene caso. Debemos doblarla ahora. En una ocasión dijo Lutero, no conocemos a otro Dios que no sea Jesucristo. ¿Qué pensarán los falsos testigos acerca de lo que dijo Lutero? No conocemos a otro Dios que no sea Jesucristo. Cristo es nuestro Dios. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo. Cristo es el único camino, no hay otro. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que pasar por ahí. Sin Cristo no hay salvación para nadie. Se nos exhorta a doblar nuestras rodillas ante Él. Hay algunos que dicen que debemos inclinar nuestra cabeza delante del Señor en señal de reverencia. Pero Pablo va más allá, ¿no? Dice, debemos doblar nuestra rodilla. No basta con que inclines tu cabeza. ¿Hay alguna contradicción entre adorar a Dios y adorar a Cristo? ¿Hay una contradicción? Nosotros tenemos aquí los domingos y los miércoles un culto de adoración. Eso es lo que tenemos ahorita, un culto de adoración. ¿A quién estamos adorando? ¿A Cristo? No estamos adorándonos a nosotros. Queremos que ustedes lo adoren. Si se adoran a sí mismos, dejen de hacer eso. Si adoran a su pareja, si adoran a sus hijos, si adoran al dinero, olvídense de eso. Adoren a Cristo. Él es el Señor, Él es Dios. Doblen su rodilla ante Él. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. El Salmo 2:12 dice, besad al Hijo para que no se enoje. Es lo que dice la versión antigua. Besad al Hijo para que no se enoje. Pero la versión moderna dice, honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Pero por qué dice eso? Honrad al Hijo para que no se enoje. Bien, antiguamente los judíos cuando llegaban algún visitante se saludaban de beso. ¿Sí? Un beso en la mejilla. Y parece que eran hasta dos, uno aquí y otro acá. Ahora, si ustedes reciben un visitante en su casa y le dan un beso en la mejilla, ¿no besarán al Hijo? ¿No le darán el recibimiento al Hijo que Él merece? Dios ha exaltado al Hijo. Él está en lo más alto.
está sentado en el trono. Cristo es el dueño de todo. Cristo es nuestro dueño, nos compró. Le pertenecemos porque derramó su sangre por nosotros. Es Él el que tiene que ser adorado. No vamos a buscar ser adorados nosotros. Él es el único digno de nuestra adoración. Vean Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Cuando reconocemos que Cristo es el Señor, le damos gloria a Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo murió en la cruz, pero ¿qué ocurrió? Resucitó, ascendió a los cielos y se sentó en el trono de Dios, a la diestra de Dios. Pero eso no quiere decir que haya dos tronos. No, nomás hay uno. El que está sentado en el trono es Cristo. Ese que está sentado en el trono es el que menospreció en un sentido ese trono y vino al mundo. Se despojó de la gloria que le pertenecía para servirnos. Andaba caminando por este mundo. Andaba con sandalias. Cuando Cristo caminaba, sus pies sudaban. Y cuando ustedes traen unas sandalias y caminan en el polvo, sudan los pies y los pies huelen mal. Los pies de Cristo olerían mal después de caminar 2-3 kilómetros. El que hizo el mundo, el que creó el polvo, caminó sobre el polvo que él mismo creó. ¡Qué tremendo! Dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa palabra en el Antiguo Testamento, Señor, se usa para referirse a Dios. Pero vean lo que dice Pablo, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Jehová. Y es nuestra rodilla la que tiene que doblarse delante de Él. ¿Qué piensan ustedes respecto de Jesús? ¿Quién es Cristo para ustedes? ¿En realidad ustedes han doblado su rodilla ante Él? No digan que creen en Él si no le obedecen. Si ustedes no obedecen a Cristo, ustedes no son cristianos. Así de sencillo. Hay personas que se meten en una religión y piensan que como ya dejaron este vicio y aquel otro, ya son cristianos. No. No por dejar un vicio ya se convierte uno en cristiano. No. Lejos de eso. Cualquier hipócrita deja el cigarro. Cualquier hipócrita deja de beber. Pero no cualquiera obedece a Cristo. Dicen unos, no, pero es que yo creo en las doctrinas de la gracia. Para que una persona sea salva, no basta con que crea en las doctrinas de la gracia. Tiene que doblar su rodilla ante el Señor. Si no doblas tu rodilla ante el Señor, no has creído en las doctrinas de la gracia. No tienes que decir tú que Cristo es el Señor. Tienes que decir que Cristo es tu Señor. ¿Es tu Señor? ¿Es tu dueño? La palabra Señor quiere decir dueño. Cristo es mi dueño. ¿Es tu dueño? Si yo creo que Cristo es mi dueño, Él puede hacer conmigo lo que quiera. Me puede quitar la vida ahorita, al rato, mañana, y no me va a consultar, no me va a pedir permiso. Vean ustedes que Cristo ya fue exaltado. Es lo que dice el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Bien, Cristo vino a este mundo caído, dominado por Satanás, un mundo controlado por el pecado. ¿Por qué hay tanto caos, tanta infelicidad, miseria y maldad en este mundo? Por el pecado. ¿Por qué hay tantos problemas intrafamiliares con los hijos, problemas estatales, eclesiásticos, nacionales? Por el pecado. Cristo vino a este mundo lleno de pecado, Él que era tan santo y tan puro. Cristo resistió las insinuaciones del diablo. Cuando Cristo estaba en el desierto tentado por el diablo, todos los demonios estaban ahí sobre Él. Satanás le ofreció los reinos de este mundo, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero Cristo le resistió en la cara. No se salió con la suya, pero ya después
Ya no fue en el desierto, lo llevó a la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, Satanás pensó, por fin se me hizo, me deshice de mi enemigo. Pero no sabía que el que moriría en la cruz iba a resucitar un poco después. Cristo venció a los principados, a las potestades, a todos los demonios. Cristo venció al pecado, a Satanás, a la muerte, al sepulcro. Y es por lo mismo que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es por eso que es nuestro dueño. Y es por eso que nos compró. Es nuestro redentor. Los redentores se convertían en dueños de lo que ya había sido antes. Un redentor rescataba algo que ya le había pertenecido. Adán y Eva le pertenecieron. Se dieron sus derechos a Satanás, se convirtieron en hijos del diablo. Y todos los que venimos a este mundo nos convertimos en hijos del diablo. Pero Cristo nos ha redimido. Nos compró y ahora ya le pertenecimos, así como Adán y Eva le pertenecieron antes de que cayera en el pecado. Pero vean, Cristo venció a Satanás, pero aún no está aniquilado. Satanás aún sigue dando sus patadas de ahogado. Está ahí fastidiándonos. Seremos probados. Dios permite que Satanás nos pruebe. Dios permite que Satanás nos tiente, que Satanás nos fastidie, que nos ataque. Un cristiano puede llegar al punto de no poder dormir porque está ahí Satanás sobre de él, metiéndole ideas, pensamientos, temores, dudas. Pero aunque Satanás haga mucho por hacernos daño, nuestro Señor es Cristo. Nuestro Señor no es Satanás. Va a llegar el día en que Satanás ya no va a hacer más daño. Va a llegar el día en que para los creyentes el pecado ya no va a existir. En el cielo, hermanos, viviremos en un mundo donde el pecado ya no va a existir. ¡Qué increíble! ¿Se imaginan un mundo donde ya no habrá mentiras, ni odios, ni rencores, ni vicios? No habrá drogadictos, ni cárceles, ni policías, ni demandas, ni jueces. ¡Wow! No va a haber adulterios, no va a haber pornografía. Es increíble. Cristo dijo cuando resucitó, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo el poder le pertenece a Cristo. El mal parece que triunfa. Este mundo parece que está en las manos del diablo, pero quien controla todo lo que acontece en el mundo, en el universo entero, es Cristo. ¿Qué es lo que ocurre en la vida de una familia, en la vida de una persona, en la vida de una iglesia? Lo que Cristo permita que ocurra. ¿Estás en problemas? Es porque Cristo quiere que los tengas. ¿No tienes dinero? Es porque Cristo así te tiene. ¿Estás muy enfermo? ¿Tienes una crisis? Es porque Cristo así quiere que estés. Quiere que aprendas algo de esa situación. Cristo está detrás de todo lo que nos acontece. Los historiadores no entienden la historia. No entienden. Pero nosotros entendemos. Los que creemos en Cristo entendemos por qué ocurren las cosas que ocurren en el mundo. Y ya no nos espantamos en un vaso de agua. Ya no nos ahogamos en un vaso de agua. Él puede hacer con nosotros lo que quiera, porque Él es nuestro Señor. Hay algunos que dicen, no, Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué permite que haya tantas guerras, tanta pobreza, tanto crimen, tanta impunidad? No, el cristianismo es falso, la Biblia es pura mentira, es lo que dicen los ateos. Hay muchos que se burlan de Dios, se burlan de la Biblia, pero dice el Salmo 2, que va a llegar el día en que Dios se va a reír de ellos. En Proverbios 2 también lo dice, en el Salmo 2 y en Proverbios 2. Dios se va a reír de todos los que se ríen de Él ahora. Les va a decir, tú eres el que te reías de mí. Cristo se va a reír de todos los que no quisieron obedecerle. ¿Qué ganaste, ingrato, no obedeciéndome? ¿Qué ganamos nosotros no obedeciéndole? Él no gana nada si le obedecemos. Si le desobedecemos, Él no pierde nada. Los perdedores somos nosotros. Los hombres necios se llenan de arrogancia. Dice, ahí está, peco y Dios no me castiga. Dios no existe. Algunos están dispuestos a creer en un Dios que les bendiga. Señor, si tú me das esto, si tú me das lo otro, yo voy a creer en ti. Quieren ser señores.
No quieren obedecer al Señor. Nada más hay un Señor y ese no somos nosotros. Hermanos, Cristo va a venir otra vez. Lo dijo. Y si no mintió cuando dijo que vendría la primera vez, mucho menos mentirá cuando dice que va a venir por segunda vez. Cuando Cristo venga de nuevo, ya no vendrá una humillación. Cristo va a venir como Señor, como Rey de Reyes. Y los que no quisieron doblar su rodilla ante Él, la doblarán el día del juicio, les guste o no. Ahora Cristo es el Señor, nos guste o no. Y si a ustedes no les gusta, a alguno de ustedes no le gusta que Cristo sea el Señor, eso no cambia las cosas, Él es el Señor. Si ustedes han doblado su rodilla ante Él, nada los separará de su amor. No habrá condenación para ustedes. Un día sus ojos mirarán a Cristo con gozo, con alegría. Un día lo miraremos y nunca, nunca nos cansaremos de mirarlo. Si alguno de ustedes está atravesando por una situación difícil, si alguno de ustedes está sufriendo alguna crisis, acuérdense que Cristo sufrió. Cristo se compadece de los que sufren porque Él sufrió. Él fue hombre como nosotros. Cristo sintió lo que nosotros sentimos. Cristo triunfó y nosotros triunfaremos. Cristo resucitó y nosotros resucitaremos. Triunfaremos, pero a una hora somos triunfadores.